Buen día, mi nombre es Ángel Giovanni Martínez Osorio, mi matrícula es 1906-791, estoy en la materia de inteligencia artificial y redes neuronales en ahora clase de N2 en el grupo 006. Ok, esta es nuestra actividad número 4, la cual es de resolver problemas de representación del conocimiento. En esta actividad número 4 vamos a utilizar el software o más bien la plataforma online del software Prolog. Ok, entonces estamos aquí en Prolog. Como se puede ver, esta es pues, la interfaz de lo que es el programa en línea. Entonces, lo que se va a hacer en esta actividad es que se van a resolver unos problemas de matemáticas, de derivadas y todo. Entonces, pues Prolog en general no es como cualquier lenguaje de programación específico, no se puede comparar con Python, no se puede comparar con cualquier otro programa, ni siquiera con Octave. Prolog lo que tiene es de que pues es más como para resolver problemas de matemática, más que nada pues ejercicios, así como que una derivada o pues una multiplicación, una división, suma o resta. Entonces, aquí estamos en este. Yo lo que hice aquí primero, como se pueden observar aquí en mi código, pues primero que nada, pues era especificar que los números iban a ser la constante, mientras que pues los átomos iban a ser pues las variables, que en este caso iban a ser X y Y. Entonces, pues yo declaraba las variables de X y luego las de Y. Entonces, yo también lo que hice aquí después fue declarar la función de cada, que iba a cumplir cada derivada. Por ejemplo, la función suma, que es esta, que toda esta es la función suma. La función resta. Esta es la multiplicación, pero para cuando hay una constante. Esta que está aquí, la que se puede observar con mi mouse, es para la multiplicación cuando tiene una constante. La siguiente es para una división, para la derivada de una división. La otra es para la derivada, la derivada de la multiplicación de una función. Ahora sí, ya en general, porque el otro era de una multiplicación de una constante y ahora este es de una función. Y la otra es cuando es exponencial, que de hecho, pues igual si se revisa en el documento que se nos dio, pues, por ejemplo, las derivadas en general son muy sencillas de resolver cuando se habla mentalmente, pero cuando se habla, por ejemplo, en hacerlo en un programa, pues sí es un poquito desfasado, o sea, un poquito complicado. Por ejemplo, para resolver una suma o resta, pues la derivada se tiene que partir en fracciones, bueno, en fracciones. Sería, por ejemplo, la derivada de un punto, bueno, la derivada cuando se refiere a una suma o una resta de un punto, menos o más la derivada de otro punto. O sea, pues son términos separados, se deriva. Cuando es, por ejemplo, la derivada de una multiplicación, cuando la derivada es constante, lo que se hace es que se saca la constante y se deja la sola derivada. Y pues así sucesivamente, por ejemplo, la división, pues la división, pues si se acuerdan de su clase de matemáticas 1 que era pues de derivada, la fórmula era la primera, o sea, era la derivada con respecto a f entre g, que decía la primera la derivada con respecto a f por g, que era sin derivar, menos la f por la derivada de g sobre g al cuadrado, que cuando me lo explicaron a mí era la primera sin hacerle nada por la derivada de la segunda, menos la segunda sin hacerle nada por la derivada de la primera y sobre la segunda al cuadrado. Y por la última, bueno, las últimas dos, que es la multiplicación, la derivada de una multiplicación con respecto a una función, esta se le aplicaba la famosa regla de la cadena, que creo que se llamaba, que era la primera sin hacerle nada por la derivada no, era, sí, era la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Y ya, y pues la exponencial ya era dependiendo, pues por ejemplo, si teníamos una variable elevada a la n potencia, era n que se bajaba por
x potencia o x variable, etcétera, elevado a la n-1. Ok, una vez especificado la función de cada derivada, voy a proceder a mostrar o voy a proceder a hacer los ejercicios. El primer ejercicio que se nos dio fueron 4, que pues están partidos en 2, que por ejemplo son 4 problemas en uno y un problema en el otro. Entonces, en el primer problema nos dice la derivada con respecto a x de 2 sobre x6 sobre x elevado a la 6 es igual a 0 por x a la 6 menos 2 por 6x a la 6 menos 1 sobre x a la 6 al cuadrado multiplicado elevado al cuadrado. Entonces, pues, Prolog lo que voy a hacer, aquí lo tengo de hecho, ya lo tenía ya hecho. Entonces, pues, buscamos aquí la función, por ejemplo, es esta, que dice la derivada, que es la división de 2, exponente, luego x, a la 6, se cierran paréntesis 2 veces para que se complete el ciclo, y ya, pues se le agrega lo demás. Le damos correr, y voilà, tenemos aquí el resultado. Entonces, vamos a comprobar con los otros dos. El otro, si mal no recuerdo, está aquí, es este. Este más que nada era la derivada con respecto a x de 4x cuadrada más 4x, todo esto multiplicado por 3x al cubo. Y nos tiene que dar una función que pues, es la función pues, de la respuesta a la derivada. Entonces, esta nos quedaría de esta manera. Así. Como se puede observar, pues el código pues sí funciona. El siguiente, pues, este ya era un poquito más complicado porque era la derivada con respecto a y de 8y cubo. Entonces, pues, su derivada se obtiene de la siguiente manera. Esta sería la derivada con multiplicación de 8, exponente y, 3. Y ahora, si se acuerdan que antes había una x, se cambió por una y. Porque, pues no lo va a reconocer porque pues, está derivando con respecto a y, no con respecto a x. Entonces, pues, te va a dar una respuesta falsa. Entonces, pues, lo que se quiere es una respuesta, pues, verdadera en este caso. Y voilà, aquí tenemos el resultado. Y ya por último, ya nos quedaría el problema número 4, que nos dice la derivada con respecto a x de x sobre x más 5 más x. Entonces, pues, buscamos aquí el problema, ya de hecho aquí lo tenía, que es este. La división con respecto a x, suma, se abre paréntesis, la exponencial de x elevado a la quinta potencia, x, y ya se cierra todo y se completa todo, y tenemos nuestro resultado. Para el último problema que nos solicitaban, nos decía, en el siguiente inciso debe obtenerse un error en Prolog, ya que las variables son diferentes con respecto a su derivada y se deben aplicar cualquier ecuación, no solo la descrita a continuación. Pues sí tuve varias complicaciones, pero pues pude lograr llegar a algo, que es la derivada de la resta de la multiplicación de 2, el exponencial de t a la 7, se cierran los paréntesis, 20, y ahora se cambió en vez de una x, está una t. Y ese pues fue el resultado que me dio. Bueno, espero que el video haya sido de su agrado y pues espero que igual cumpla con lo solicitado. Muchas gracias.